¿Cómo están? Por favor, abran sus camaritas. Bueno, creo que ya estamos en la hora de comenzar. Por favor, todos abran sus camaritas. Bien, jóvenes, buenas noches nuevamente, pese a que están unos cuantos ahora, primera vez que vienen tan poquitos, porque se han anoticiado que es nuestra última clase. Hoy en realidad nuestra última clase, hemos terminado el programa, estaba viendo yo acá, y realmente está todos los temas, que quedaba algo. A ver, la presidenta Giselle creo que tampoco está, ¿o está? Giselle. No está. ¿Alguien me puede decir, alguien del grupo que estaba disertando que faltaba? Creo que habíamos terminado todo. ¿O había algo más? Faltaba urgencias psiquiátricas, doctora. Ya. ¿Y qué grupo tenía que dar? Mi grupo. Doctora. El grupo de Vale, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Le voy a aquí a usted le comparto la pantalla. No a mí, a Laura Encinas. Ya, muy bien. Bueno, a partir de ahora entonces ya no tenemos nadie más en sala de espera. Le comparto a Laura. Doctora, buenas noches. Mi compañera Reina dice que está en sala de espera. ¿La podría aceptar, por favor? Laura, por favor, ¿la acepta ya? No hay nadie. Sí, yo tampoco veo, no hay nadie. Ya me aceptó la doctora. Buenas noches. Gracias. Bueno, antes que comience con el tema, quiero un poquito hablarles respecto al examen. Estoy contenta, ¿no? Porque las notas han estado buenas, muy buenas, y unita mala, ¿no? Dos malas, que yo no sé qué ha pasado porque han bajado de una nota alta, han bajado a una, pero muy bajita. A nosotros los psiquiatras nos dicen que y tenemos esa forma de pensar, que a veces no creemos mucho en las cosas que pasan, ¿no? Pero yo quiero creer en este caso que han estudiado, que no han copiado, que han dado ustedes el examen. Y bueno, eso esta vez se ve en la nota. Era un examen fácil, pero había que pensar mucho para dar los diagnósticos. Como les decía, esta es nuestra última clase. A partir de ahora, tengo entendido que no sé si a ustedes ya les han pasado la nota, pero es el 20 del receso. Muchas materias ya están concluyendo con sus programas y a partir del 3, o creo que es el 5 de enero, volvemos nuevamente a clases. Los que han sido mis alumnos el año pasado en salud mental, ustedes saben que yo al final de las clases hago como una entrevista personal para ver cómo se han desempeñado, cómo ha sido el rendimiento en clases, su participación en práctica, en clases, etcétera. Y también para que ustedes sepan su nota, ¿no? Entonces, esta vez la vamos a hacer 5 días antes del examen, que nos fijen el examen final, ¿ya? Yo voy a pasar el link a la señorita Giselle, presidenta del curso, para que a ustedes les pase y así yo pueda hacer la entrevista. La entrevista hago de 2 en 2, por si acaso, no personal, sino de 2 en 2, ya saben, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pueden decir, mire, la doctora le quiere más a esta persona o a esta otra.
Entonces yo prefiero que haya el testigo presente ahí para que sepa por qué tienen esa nota, porque se la han ganado o porque la han perdido, ¿no? Entonces eso les voy a hacer una semana antes. Y bueno, también agradecerles a ustedes por la participación que han tenido. Ha sido muy regular, a mí me ha gustado eso, muy regular. Hemos hecho lo posible para que tengan un conocimiento donde ustedes puedan enfrentarse a pacientes en una guardia, en una urgencia. Primero, lograr hacer la emergencia psiquiátrica. Segundo, poder derivar al paciente, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que es lo que queremos que ustedes sepan. No sacarlos como en una residencia médica psiquiatras, ¿no? Sino que tengan ese conocimiento para que puedan ustedes enfrentarse. Lo que yo les pido es que no tengan miedo al paciente con trastornos mentales. No discriminen al paciente con trastornos mentales, porque cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos ser pacientes que tengamos que acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Tantas situaciones económicas, emocionales, de trabajo, etcétera, o de duelo, pueden determinar que nosotros tengamos algún problema en nuestra salud mental. Es por eso que yo les pido, no discriminen al paciente con trastornos mentales. A veces se hacen la burla, los toman como personas que no pueden estar dentro de una sociedad, y eso no es verdad, ¿no? Entonces, con esas palabras, yo con eso quiero terminar esta clase, nuestra última clase, y nuevamente les agradezco por su participación, y le pasaríamos la palabra a la señorita Valeria. Laura, doctora. Laura. Comenzaremos con Laura. Ya pueden ver, ¿verdad? Sí, podemos ver. Ya va a comenzar mi compañero Adrián. No sé si ya está. Bien, muy buenas noches, doctora, muy buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a explicarles un poquito sobre lo que tratan las urgencias psiquiátricas. ¿Está bien? Y para empezar, tenemos que definir primero cuál es el concepto de urgencia psiquiátrica, y el cual es cualquier alteración que intervenga los pensamientos, los sentimientos o acciones que lleguen a intervenir para que lleguen a necesitar al paciente en una intervención terapéutica inmediata y además especializada. Y como ahí dice bien abajo, implica cualquier comportamiento que amenace la vida del paciente o de otras personas también. Las urgencias psiquiátricas incluyen dentro de un vasto conjunto de enfermedades, sobre todo los más frecuentes trastornos que pueden llegar a presenciarse en un consultorio de un doctor no psiquiátrico sobre todo. Por lo cual estas urgencias, estas enfermedades tienen que tratarse de forma idónea, tienen que tratarse de forma eficiente y sobre todo, como su nombre bien lo dice, tratarse como urgencias y tratarlas en el momento. Y dentro de estas enfermedades, siguiente por favor. Y dentro de estas enfermedades se pueden incluir, son pequeños ejemplos, ¿no? Pero que pueden incluir algunas otras, pero entre las más frecuentes se encuentran la depresión, los intentos de suicidio, las crisis de pánico, la psicosis, la agitación y la violencia, o el abuso de sustancias. Bueno, ¿me escuchan? Hola. Sí, Cris, se escucha. En este caso vamos a hablar sobre el síndrome depresivo, que lo vamos a dividir en adultos y en adolescentes. En los síntomas adultos se ve mucho lo que es la tristeza, la pérdida de interés hacia algunos hobbies, trastornos del sueño y del apetito. Se va a manifestar como una fobia escolar o apego excesivo a los padres. Y en los adolescentes se va a manifestar con el bajo rendimiento académico, el abuso de sustancias, promiscuidad sexual y problemas de conducta. Siguiente
siguiente. El síndrome depresivo no tratado tiende a hacerse crónico. A medida que el paciente sufre más episodios depresivos, el tiempo de estar tranquilo se va reduciendo y la gravedad incrementa. Siguiente. El tratamiento más efectivo es la farmacoterapia combinada con la psicoterapia, que con esto podemos mejorar a los pacientes. Bien, el paciente suicida. Es una frecuente consulta en los servicios de emergencia. Además, constituye una gran dificultad diagnóstica de los pacientes. Llega sumamente alterados y algunos inclusive llegan a hacerse daño a urgencias. Es muy difícil diagnosticarlos. Bien. En el paciente Un poco suicida más se fuerte encuentra- puede hablar. Está muy bajito. Ya. Ahora sí. Ahí, doctora, ¿me escucha? Ok. En un paciente suicida hay una gran relación que se le ve por la depresión. Realmente muchos de estos pacientes de depresión y alcohol, tienden a tener pensamientos suicidas. Bien. Lo mejor es poder valorar al paciente que tiene un alto rasgo de suicidio y lo mejor es hospitalizarlo en un centro psiquiátrico, especialmente si existe alguna depresión. Y el tratamiento más efectivo es solucionar el problema ya sea depresión o alcohol que le está llevando al suicidio. Es lo mejor estar monitoreando a estos pacientes constantemente. Bien. Hablando más sobre la pánica, esta se requiere de un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, pues el paciente comienza a presentar ataques o crisis repentinas que generan preocupación. Siguiente. La mejor manera de poder evitar que la crisis de pánico aumente puede ser a medir centros de apoyo y conductuales. Lo mejor para disminuir los niveles de angustia. Siguiente. También lo mejor es dar medicación ansiolítica. Las crisis de angustia se van a controlar habitualmente de forma eficaz cualquier benzodiazepina. Lo más primordial es informar al paciente sobre su condición clínica, explicando el origen vegetativo de sus síntomas. Es la mejor manera de informar al paciente. Siguiente. Ya, en la psicosis aguda es un trastorno Antes de seguir, a ver, retrocédame hasta el comienzo. Bueno, la siguiente. Bien. Ustedes se habrán dado cuenta en el nombre de urgencia psiquiátrica. Urgencia significa el que tenemos que actuar inmediatamente ante la situación que se nos está presentando, ¿no? Y en este caso, ¿qué situaciones se nos pueden presentar en una emergencia? O de repente, sabiendo algún vecino, algún amigo, que ustedes son estudiantes de medicina, futuros médicos, o ya cuando estén ya egresados de la facultad, pues acuden a ustedes para pedirles un favor, que les ayuden, que está pasando algo, ¿no? Entonces, dentro de estas, como aquí han enumerado,
Está la depresión, el suicidio, la crisis de pánico, psicosis, agitación, abuso de sustancias, y hay una infinidad más, pero que no son tan frecuentes, ¿no? Una se presentará en 2 meses, digamos, o en 1 año, pero estas son las principales. Entonces, ¿qué hacer ustedes? ¿Qué van a hacer como médicos generales ante esta situación? A ver, pase la siguiente. Aquí han enumerado una serie de síntomas, tanto en niños como en adolescentes, que en realidad lo que más nos va a llamar la atención, por ejemplo, en un síndrome depresivo, es la tristeza, ¿no? Esa tristeza muy, muy marcada en la persona que tanto a los familiares como a las personas que están a su alrededor, como hemos visto en la depresión, pues va a llamar la atención y va a preocupar. También los trastornos de sueño y la pérdida de interés. Esto pasa también dentro de las oficinas, ¿no? Se preguntan por qué fulanito, si era una persona tan activa, ahora está así, le debe estar pasando algo, etcétera, ¿no? Siguiente. ¿Y qué hacer? ¿Y ustedes qué van a hacer? Porque no se les va a ir, digamos, están en un turno, en una guardia, no va a ir el paciente depresivo a la guardia, nunca va a ir. Pero ¿quién va a ir? Va a ser familiares. Decir, por favor, doctor, ayúdenos, estamos con este problema, se ha encerrado en su cuarto, no quiere salir, ¿qué hacemos? Nos da miedo que cometa cualquier barbaridad, está llorando o hay un silencio total, que eso nos preocupa. Entonces van a ser esos familiares que van a pedir ayuda. ¿Qué hacer en esos momentos cuando ese paciente está con ese síndrome depresivo? Pase la siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es lograr que ese paciente confíe en nosotros, que nos acepte, que podamos hablar con él, que podamos lograr que confíe su problema y piense que nosotros lo vamos a colaborar, ¿no? Ya les había dicho cuando hablábamos de depresión, los pacientes después del tratamiento nos dicen, yo pensaba que usted era hablar y hablar y hablar y no se ponía en mi situación. Pero ahora ya que he pasado este problema, sí, estoy contento de poder solucionarlo, ¿no? Entonces, lo principio es lograr que nos acepte, que quiera hablar con nosotros, no hacerlo a la fuerza, porque si hacemos a la fuerza, insistir, tiene que hablar, tiene que decirnos, tiene que pasar esto, tiene que aliviarse, porque de lo contrario usted se va a morir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos logrando que ese paciente nos rechace. Entonces, una vez que nos ha aceptado, pues usaremos la psicoterapia, y si no estamos logrando mucho con la psicoterapia, usaremos la farmacoterapia. Siguiente. ¿Qué tenemos que evitar cuando hay un paciente depresivo? El suicidio, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar. Y eso es por lo que van a la emergencia, con intentos de suicidio, donde nosotros tendremos que hacer mucha psicoterapia cuando nos llega un paciente que ha querido matarse, que ha querido de una vez desaparecer de esta vida, ¿no? Entonces, la psicoterapia, muy importante. No culpar, no decir por qué has hecho esto, no deberías haber hecho, has hecho sufrir a tus familiares, etc. No, de esa manera no vamos a lograr mucho. De una forma muy diplomática, lograr que nos cuente por qué ha realizado esa acción. Pase. Pase. Ahora, algo que también en los pacientes depresivos hemos visto es que para solucionar su baja autoestima, sus problemas de sentirse menos, de sentirse que no sirven para nada, es acudir al alcohol, ¿no? Al alcohol o a las drogas, lo cual les va a sentir muy bien, se van a sentir muy eufóricos y van a lograr salir de eso que les está atormentando. Pero ahí estamos ya incurriendo en 2 cosas, la depresión sumada al alcoholismo y a la droga. Y eso va a ser más difícil
pues de solucionar. Entonces tenemos que actuar rápidamente, nosotros derivando a un especialista para que pues trate al paciente. Pase la otra. Bueno, este es otro problema de las crisis de pánico. Esto sí nos puede llegar a una emergencia, a una urgencia de un hospital, ¿no? Las crisis de pánico, donde el paciente va a presentar estos ataques y realmente pues le causa mucho sufrimiento. Pase. Ya su compañero decía que para estas crisis de pánico, una vez que le hemos logrado de compensar al paciente, pues es necesario que ya ha aceptado el paciente su problema, introducirlos a estos grupos que existen ahora, donde se reúnen, así como los alcohólicos anónimos, ¿no? Ya hay grupos ahora en varias patologías mentales. Se reúnen, explican sus problemas, explican cómo han salido o qué sintomatología tenían. Y entonces ellos mismos se están ayudando, ¿no? Ayudan al compañero y se ayudan a encontrar esos mensajes que dicen sus compañeros. Base. En las crisis de pánico también tenemos que usar la medicación. Hay pacientes que con la psicoterapia no salen, ¿no? Especialmente yo les digo, esta pandemia, hemos estado casi 10 meses, lo que más hemos atendido ha sido crisis de pánico, muy fuertes, donde las personas, ya cuando se ha tratado de introducirlas nuevamente a que salgan, ya había mucho miedo, mucha desesperación, ¿no? Y también, aparte de eso, había los trastornos vegetativos que tenían los pacientes. Muy bien, ahora sigan ustedes. Ya, en la psicosis aguda es un trastorno que implica la desconexión con la realidad. Presenta sintomatología grave como ser delirio, alucinaciones, alteraciones del afecto y comportamiento. Es de instalación rápida y dramática. Este tipo de psicosis va a surgir de un momento a otro y como indica va a implicar la desconexión de la realidad. Él no va a saber por qué o qué está actuando, no se va a dar cuenta de lo que está haciendo el paciente. Entre los síntomas que vamos a tener va a ser una agitación, su comportamiento no va a medir las consecuencias ya que está en una desconexión total, va a presentar alucinaciones, delirios, desequilibrio afectivo, puede ser muy cambiante, puede estar feliz, triste, eufórico, y alteración del ciclo biológico, que puede no dormir en la noche, dormir en el día, se altera totalmente su ciclo circadiano. ¿En qué trastornos vamos a encontrar esto? ¿En qué enfermedades? En la esquizofrenia, en trastornos paranoides, en psicosis reactiva breve y en trastornos afectivos. Esta psicosis aguda se presenta dentro de estas enfermedades como algo, como dices, agudo, es repentino, es de instalación brusca. ¿Y qué vamos a usar para un tratamiento? Lo primero que se usa es haloperidol y clorpromacina, es los medicamentos de primera línea. Y en caso de que no funcione, presente resistencia, se usa risperidona o clozapina. Y en caso de que los síntomas sean muy graves, recién vamos a acudir a las benzodiazepinas, como ser el lorazepam, diazepam o clonazepam. En el síndrome. Aquí, esta partecita, ¿de dónde la sacó? De su libro, doctora. Ya, pero las benzodiazepinas, ¿en qué momento las vamos a dar? Cuando la crisis ya sea más grave. Ya, eso, pero se tiene que apoyar al medicamento, ¿no? Por ejemplo, ya usted decía la primera línea, ya ha comentado muy bien la señorita al hablar de las crisis, de la psicosis, se presentan bruscamente, y eso llamamos nosotros lo que es el brote psicótico. ¿Y cómo tenemos que contenerlo? Eso sí, van a ir a los hospitales, y ya les dije cuando hablábamos de esto, que no tenemos que atenderlos solos. Tenemos que pedir ayuda
de la enfermera, de una persona, de la recepcionista, etcétera, porque en un brote psicótico el paciente es muy fuerte, nos puede lastimar, se puede lastimar, entonces eso es un problema, ¿no? Entonces, tampoco hacerle la entrevista, no es preguntarle qué le está pasando, ni nada. Aquí directamente nos vamos a lo que es la contención, y la contención es medicamentosa, ¿no? El haloperidol, si es necesario, colocar en una ampolla. Yo les digo siempre intramuscular. Poner endovenosa es muy peligrosa. Tiene que ser una persona muy experta para poner endovenosa. Es preferible poner intramuscular. La risperidona, todos esos son medicamentos que nos pueden servir, pero las benzodiazepinas nosotros podemos dar juntamente con el tratamiento, por ejemplo, del haloperidol. Un diazepam o un clonazepam nos va a servir mucho para calmar la ansiedad, ¿no? La ansiedad que está presentando el trastorno de pánico. Siga, señorita. Síndrome de abstinencia alcohólica y delirium tremens. Este síndrome de abstinencia alcohólica es un conjunto de alteraciones que aparece después de la depravación brusca, parcial o total de la ingesta de alcohol en un paciente. Las causas por las que el paciente nos va a llegar generalmente a emergencias es que puede haber sufrido un accidente de tránsito, de cualquier tipo de accidente, y nos va a llegar al paciente. Y entonces, al estar en emergencias o al internarlo en el hospital, al estar acostumbrados a consumir alcohol, a ser alcohólicos, y que les priven de esta, van a empezar a presentar este síndrome. También podrían también presentan cuando intentan suspenderlo por voluntad propia, ¿no? Pero más se da cuando tiene algún tipo de accidente. Los síntomas van a aparecer entre los 4 a 12 horas posteriores a su última ingesta y van a alcanzar su pico a las 48 horas, pero van a empezar a disminuir a partir del cuarto o quinto día. Los síntomas que van a presentar son hiperactividad, necesitan tomar alcohol, quieren consumir alcohol a toda forma, incluso creo que he visto alguna vez casos en películas donde se quieren tomar el alcohol medicinal. Náuseas, vómitos, temblor distal, insomnio y ansiedad. Cuando la abstinencia es severa, aparece el delirium tremens y se involucra todo lo anteriormente dicho, pero son síntomas más graves. Va a ir hasta las crisis convulsivas generalizadas, tónico-clónicas, ilusiones o alucinaciones, que estas generalmente van a ser de animales, que se llaman subtopias, ideas delirantes secundarias, insomnio y agitación psicomotriz. Del delirium tremens, a esta fase solo llegan el 5% de los cuadros de abstinencia. Y sin un manejo adecuado, el 20% de este 5% puede llegar a fallecer, pero con un tratamiento adecuado, incluso el 5% también puede llegar a fallecer. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe preguntar al paciente cuándo ha sido la última vez que ha consumido alcohol y también la cantidad que suele consumir. Si tuvo un delirium tremens antes o un síndrome de abstinencia, es más probable que en el futuro este sea más grave. O sea, si es la segunda vez que estaría con este tipo de síndrome, puede ser que este llegue a ser más grave. Es bueno realizar electrocardiograma, radiografía de tórax, examen general de orina, hemograma completo para descartar otro tipo de patologías. Se debe realizar pedir electrolitos para evaluarlo bien, ya que puede, con la sudoración, con todas las cosas que va a implicar, puede disminuir y producir una hipomagnesemia que puede llevar a convulsiones. Para el tratamiento, lo primero que se debería hacer es que si el paciente está muy agitado, se proceda a la sedación.
que se realiza con benzodiazepinas como es el diazepam, lorazepam, pero hay que tener mucho cuidado ya que estos producen deprivación de cardiorrespiratoria, depresión cardiorrespiratoria, entonces hay que tener mucho cuidado y mantenerlos bastante vigilados a los pacientes. Y luego se le tiene que hacer la reposición vitamínica de tiamina intramuscular y posteriormente con complejo B1, B6, B12 por vía oral. ¿Para qué? Para evitar la encefalopatía de Wernicke, que se produce cuando hay déficit de las vitaminas. Y bueno, después hay que tener un buen control hidroelectrolítico. Al paciente hay que llevarlo a un lugar adecuado, un ambiente tranquilo, que no haya muchas personas, que él pueda estar tranquilo, no, y que también no haya muchas cosas para que él en su síndrome o en su crisis no se pueda hacer igual daño al intentar consumir alcohol o querer consumir alcohol a toda costa. Noelia. Ya. Hablando sobre lo que es Perdón, un ratito, estamos cambiando, ¿no? De persona, es que nos están Sí, identificando. sí, Laura, y ahora va a pasar Noelia. Ya, señorita, retroceda hasta una parte que no me ha quedado muy clara y que quiero que me la explique nuevamente porque siga pasando lo anterior. Acá. Esta parte, explíquemela nuevamente. Del tratamiento de la psicosis aguda. Sí. Ya. Lo primero que se va a usar en la psicosis aguda para controlar al paciente es haloperidol y clorpromazina, que son los medicamentos de primera línea. En caso de que esto no llegara a funcionar, recién se usa risperinona y clozapina. Y bueno, para controlar al paciente en caso de que los trastornos sean aún más severos, se puede usar benzodiazepinas, como ser el lorazepam, diazepam o clonazepam. Justamente eso es lo que yo le había preguntado al principio y me dijo que en mi libro estaba esto, ¿no? Esto, como les he explicado anteriormente, es para calmar el síndrome de ansiedad, que lo podemos dar juntamente con estos otros medicamentos, ¿no? Podemos añadirlos, pero no quiere decir que si no han funcionado todos estos, pues les vamos a dar las benzodiazepinas, que en realidad son lo más bajo al lado de la risperidona. El diazepam es un medicamento sumamente bajito, ¿no? Entonces, para que entiendan sus compañeros, no está ahí una equivocación y no está en el libro así. Usted me decía en mi libro y a mí me llamó la atención, pero acabo de revisar y no es así. Es lo que yo les había dicho, las benzodiazepinas se las utiliza para calmar la ansiedad en el síndrome ansioso que pueda tener el paciente, ¿no? Lo primero que tenemos que dar, sí, es el haloperidol. ¿Podemos ayudar para la ansiedad con uno de estos? Sí. La clorpromazina también. Ahora, medicamentos más fuertes son la risperidona y la clozapina, que a veces esto no se puede dar por el costo que tienen estos medicamentos. Solamente eso quería, por favor, que tengan bien claro que no, las benzodiazepinas no es cuando no ha funcionado todo esto y entramos a las benzodiazepinas. Sí, pase a lo que estaba hablando. Ya, hablando sobre lo que son los pacientes agitado violento, estos pacientes estos se pueden presentar lo que es en una urgencia médica o quirúrgica, o también puede ser como una complicación en aquellos pacientes médicos o ya hospitalizados. El médico, tanto como el personal auxiliar, tienen que estar preparados para estas situaciones en las cuales estos pacientes puedan presentarse. Además, tiene que contar con elementos de acuerdo a la situación que presente. Es muy importante identificar a tiempo este síndrome y hacer su manejo correspondiente. También hay que hacerlo rápido, eficaz, y esto nos va a dar una seguridad tanto para el médico como para el enfermo. La agitación psicomotora, pues esta se define como el aumento de una actividad mental y motriz
y va a llevar a lo que es al paciente lo va a poner muy incontrolable y de manera muy desordenada. Por lo tanto, va a ser muy peligroso tanto como para el paciente como para los que les estén atendiendo. Hay que tener en cuenta que un paciente agitado, violento, se va a presentar en forma ya amenazante o que con un antecedente que haya cometido un acto violento o agresivo. Y hay que tener las medidas a seguir. El personal de salud debe considerar lo que son 3 aspectos para estos pacientes. Dentro de estos aspectos son la seguridad en el proceso de la evaluación que se le va a hacer. Hay que ver la etiología de esta causa, hay que ver el tratamiento para el problema de base. Siguiente, Laura. Ya. Hablando ya de lo que es la seguridad, el primer punto a seguir, dentro de esta está el ambiente. El ambiente se refiere a dónde se va a realizar la entrevista a este paciente, en qué condiciones se lo va a hacer, y hay que ver la seguridad, como se dijo, tanto para el paciente como para el personal de salud. El lugar de la entrevista tiene que ser un consultorio abierto, donde pueda tener una salida accesible para el médico si es que lograría pasar algo. El paciente debe estar desarmado, no tiene que portar ningún arma. El personal médico debe estar entrenado para estas situaciones y para si es que es posible auxiliar al entrevistador si es que pasa algo. Hablando ya de lo que es el inicio de la internación con el paciente, el entrevistador o el médico no tiene que hacer juicios del paciente, se tiene que presentar muy tranquilo, tiene que tener una actitud tranquila. El médico tiene que darse a entender que quiere ayudarlo al paciente y le tiene que asegurar que todo lo que él le diga va a ser confidencialmente. También tiene que transmitir al paciente los límites de comportamiento que él pueda tener. Así que cuando el entrevistador va a poner los límites a los actos que pueda producir el paciente, él se va a sentir más seguro, va a tener más control y va a estar más tranquilo. Siguiente, Laura. Hablando del mismo punto, lo que es las restricciones físicas, si es que el paciente ya puede presentar una agitación aumentada o que no se pueda controlar, se le va a dar diferentes restricciones físicas. Y hay formas de contención psiquiátrica. Por ejemplo, está la primera, la contención verbal o emocional, que esta se le hace entender al paciente, se le escucha, se le persuade y se busca la manera de tranquilizar al paciente para así ganar su confianza. La contención ambiental, al paciente se lo va a llevar a un espacio más abierto, que lo va a liberar o va a estar lejos de los estímulos excitadores que él pueda presentar para tener una actitud desfavorable. La contención farmacológica y química, en este caso se le va a administrar ya lo que son medicamentos para aliviar los síntomas que aquel paciente presente. La contención mecánico-física ya es una privación de los movimientos que él pueda hacer utilizando lo que son correas o vendas o otro tipo de objetos. Siguiente, Laura. La evaluación de la etiología, el paciente va a buscar o va a incluir diferentes aspectos en cuanto a la etiología. Están las causas orgánicas, dentro de estas están 3. Las tóxicas pueden ser el alcohol, los fármacos anticolinérgicos, los antidepresivos, los antihistamínicos, la lidocaína, los ansiolíticos, corticoides, un sinfín de fármacos.
Las metabólicas pueden ser lo que son las enfermedades como la encefalopatía hepática, la uremia, la hiponatremia, acidosis, la fiebre, la deshidratación, también la hipercapnia, la hipoxia, etcétera. Dentro de las neurológicas estarían la confusión postconvulsiva con los epilépticos, los traumatismos de cráneo, las cirugías cardíacas, los accidentes vasculares cerebral y las encefalopatías hipertensivas. Y por último serían las causas por las patologías psiquiátricas agudas que puedan presentar estos pacientes. Podrían ser o son la esquizofrenia, la manía, los trastornos de ansiedad y los trastornos de personalidad. Eso es todo, doctora. Gracias. Muy bien. Se habrán dado cuenta que tenemos que actuar con estos pacientes no de la misma manera, sino de acuerdo al diagnóstico que nosotros le vamos a dar, ¿no? No sé si entre los que están presentes hay alguna pregunta o está todo claro. Algo que no se ha hablado un poquito es sobre las salas de contención, para que ustedes tengan conocimiento qué son las salas de contención. Son salas donde tienen que ser acolchonadas las paredes, ¿ya? No tiene que haber nada, ningún cable, los focos tienen que ser bien cubiertos, no debe haber ningún cable, ningún enchufe, ninguna ventana. El piso también tiene que ser un piso que por lo menos el paciente puede estar acostado sin sufrir ningún enfriamiento, ¿no? Se introduce al paciente ahí sin cinturones, sin aretes, sin relojes, sin nada con los cuales se pueda lastimar, ¿no? Entonces, al introducir al paciente, a veces él está con el chaleco de fuerza que se utiliza en algunos hospitales. Al momento de introducirlo se le debe sacar el chaleco si vemos que no va a ser mucho problema, ¿no? Pero si no, se lo deja con el chaleco. Ahí lo tenemos que estar vigilando por lo menos hasta que esté estable el paciente, ¿no? ¿Por qué les digo que las paredes tienen que ser acolchadas? Porque generalmente se empiezan a golpear la cabeza, ¿no? Empiezan a golpearse la cabeza y se pueden lastimar. Entonces, es una de las salas de contención. Otras salas que hemos escuchado que ya se están colocando en la policía son las cámaras de Gesell. La cámara de Gesell consiste en 2 habitaciones separadas por un vidrio especial donde el terapeuta va a ver a su paciente, pero el paciente no lo va a ver, ¿no? Ahí se colocan en la sala donde va a estar el paciente, se colocan micrófonos y se coloca la máquina para poder filmar, ¿no? Para que nosotros después podamos analizar la filmadora y los micrófonos. Entonces, el terapeuta entra a esa sala y empieza a conversar o a hacer alguna terapia y afuera, a través de ese vidrio, se está viendo todo lo que están haciendo. Yo les digo que en la especialidad de psiquiatría, una materia, en realidad no es una materia, sino un examen del que tenemos que aprobarlo sí o sí para poder seguir las otras materias, es la terapia en una sala de Gesell, porque nosotros entramos a esa sala con el paciente y nuestros docentes están mirándonos si realmente estamos haciendo una buena terapia o no, ¿no? Entonces esas son las 2 salas, por si acaso, para que tengan ustedes conocimiento. Muy bien, jóvenes, creo que hemos terminado el día de hoy. Ya nos hemos despedido y nos veríamos
de acuerdo al rol que salga de los exámenes, una semanita antes para ver lo que son sus notas. En este curso creo que no ha habido nadie con problema de no haber dado el examen. Todos han estado normales y bueno, yo creo que es hasta el año. Que pasen buenas fiestas, descansen, cuídense y nos vemos al año. Chao chicos, hasta luego. Doctora, le Dígame. quería preguntar si este año va a haber eximidos. O sea, me comentaron que en general podía haber eximidos si había notas arriba de 50. ¿Es cierto o no? Todos los años he tenido eximidos, ¿no? Pero no sé si ahora me van a permitir por este sistema que haya eximido. ¿En qué consistía la exhibición? Cuando el estudiante pasaba el 51. Pasaba el 51 y directamente yo le ponía los 40 del final. Voy a preguntar y les aviso. ¿Ya? Está bien, doctora. Sí, estoy bien. Gracias. Muy bien, que les vaya bien. Chao Gracias, chicos, doctora. hasta Gracias, luego. doctora. Igual usted. Hasta luego, doctora. Chao chicos, hasta luego. Hasta luego, doctora. Chao, chao.